Jesús dijo, de cierto, Pedro, te digo esto, que sobre esta roca, sobre la confesión que hizo Pedro, yo edificaré mi iglesia. Yo formaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Estas palabras no eran personales únicamente para Pedro, sino Pedro asumía la representación como los demás apóstoles, y en este caso, hoy en día, a los pastores y a su iglesia, que tenemos la autoridad, tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo, hasta el mundo de la tierra y a toda criatura. Por tanto, en una iglesia local, cuando Dios ha puesto a un hombre con el don de pastor maestro, o puede haber también casos donde puede haber más de un pastor, el pastor tiene las llaves, la autoridad y la responsabilidad de enseñar a la iglesia, repito, reitero, para enseñar, para predicar, organizar, administrar, motivar y movilizar a la iglesia para hacer la gran comisión. Amén, hacer la obra misionera. En Mateo capítulo 9, verso 35, leo del verso 38, dice la escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces notamos acá que nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal recorría todas las ciudades, tratando de alcanzar a todas las ciudades y a las aldeas. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino de Dios y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero noten, dice que al ver las multitudes, al contemplar a la muchedumbre de personas, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es compasión? Es tener una profunda tristeza o pena o dolor por la condición de la persona. Eso es. Y eso es lo que tuvo el Señor Jesús ese día al ver a las multitudes. Él, uno, como el príncipe de los pastores. Recuerden, él así veía a las multitudes como príncipe de los pastores. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, la gente es mucha, la cosecha es mucha. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su cosecha. Aquí podemos ver, entre comillas, el liderazgo del Señor Jesucristo. Él mismo iba por las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios. Punto. Y luego, viendo la necesidad, el Señor dijo a sus apóstoles, les dijo a ellos, rogad pues, oren, clamen, supliquen al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe más obreros a su mies. Por tanto, en este punto, el Señor Jesús, como el príncipe de los pastores, estaba dando el ejemplo. En la Biblia no hay tal cosa como a veces pensamos. Uno es mal ejemplo o buen ejemplo. No, señores. Ejemplo es ejemplo. Punto. Nada más. Ejemplo es ejemplo. Y el Señor Jesús acá estaba dando ejemplo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en amor, en conducta, en palabras, en espíritu, en fe y en ánimo. La persona más animada para hacer la obra misionera debe ser el pastor en la iglesia. Los maestros que enseñamos la palabra de Dios o aquellos que son o toman un cargo de liderazgo en la iglesia del Señor. Así que no le parezca extraño si su pastor predica sobre misiones, habla misiones y anima a la iglesia a hacer la tarea misionera, porque es la tarea que el Señor nos encargó a su iglesia. Ahora, en Marcos capítulo 13, verso 13, el Señor Jesús aquí, noten, dice que pasó toda la noche orando, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron y estableció a los 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Solamente anden con él, le escuchen a él,
le oigan él, no, para enviarlos a predicar. Así que ellos eran, diríamos, entre comillas, los primeros misioneros que el Señor enviaba para hacerlo. Pero noten en Lucas capítulo 10, verso 1, ahí luego el Señor Jesús también designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El Señor estaba liderando la tarea de la evangelización en esos días y enseñando a sus apóstoles para hacerlo. Ahora, en Lucas capítulo 24, verso 46, encontramos allí lo que es la gran comisión. Pues el Señor Jesús, después de haber resucitado y haberse aparecido varias veces a sus apóstoles y discípulos, les dijo que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cuál es el énfasis? Aquí que la iglesia, los discípulos de él, debemos predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El mundo en que hoy nos toca vivir, ¿qué necesita? Necesita recibir el perdón de Dios. Necesita el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento y en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocerán de ello? Es la iglesia la tarea que debe cumplir. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el énfasis es de que debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones. En Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo escribe diciendo de que el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar, equipar e enseñar a los santos para hacer la obra del ministerio, la obra del servicio al Señor. En Romanos capítulo 15, verso 20, vemos al apóstol Pablo, él como maestro, apóstol, predicador, él dice, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca del verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Él como apóstol, Pablo, se esforzaba, ponía las energías físicas y aquellas que él tenía con el poder del Espíritu para predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, mencionado, sino Pablo pensaba en los lugares menos alcanzados. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, notamos a Pedro escribiendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibir la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué vemos hasta acá? Uno, el mismo Señor era el que daba el primer paso. Era el que primero daba los primeros pasos para llevar a los apóstoles y a sus discípulos para predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Dónde? En las ciudades y aldeas. Él presidía toda esa obra. El Señor escogió a los 12, los enseñó, los capacitó, anduvieron con Él, pero ellos podían observar en el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, la manera como ellos tenían que hacer la obra y además de eso, las enseñanzas que les compartía. Y por ello es que Pedro dice, ¿no? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Entonces, los pastores, que Dios por su gracia nos ha concedido el don de ser pastor, maestros, y nos por su gracia nos ha puesto para presentar su grey en una iglesia como parte de su iglesia local, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad y tenemos las llaves para enseñar, predicar, motivar, organizar, administrar y movilizar a la iglesia para la tarea misionera. El pastor tiene que tener en su corazón grabado esto. Misiones es parte de nuestro ministerio. Ahora, yo entiendo que a veces los hermanos en la iglesia piensan que solamente el pastor está para enseñar la Biblia. Sí, lo tenemos que hacer. El cuidado espiritual de la iglesia, eso significa apacentar la iglesia de Dios, pero ¿y qué de la tarea misionera? ¿Acaso es solamente a los misioneros? No.
Es la tarea del pastor de presidir y dirigir toda la tarea misionera de la iglesia. Ahora, en Tito capítulo 1, verso 7, Pablo le dice a Timoteo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Notamos, el pastor es como administrador de Dios, como un mayordomo que está al servicio de Dios, que vela los negocios y los asuntos de su Señor. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20, ahí encontramos que el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, le dice el Señor glorificado a Juan, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿De qué está hablando acá el Señor? Bueno, el punto es que luego el Señor le dice a un apóstol Juan, sorprendido por esa revelación del Cristo glorificado y cae como muerto, y le dice el Señor, mira, las 7 estrellas son los ángeles, son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces, ¿qué entendemos? Los pastores somos los mensajeros de Dios en la iglesia local para enseñar, predicar y hablar de misiones en la iglesia. Por eso en Apocalipsis 2:1 dice, escribe al mensajero o al pastor de la iglesia en Éfeso. Verso Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. O sea, el Señor está diciendo, escribe lo que yo te digo al mensajero de la iglesia. ¿Y quién es ese mensajero? El pastor en la iglesia. Ahora, tal vez pudiera haber uno más pastores, si así el Señor lo permite y lo quiere. Pero el punto es, tenemos la responsabilidad, los pastores, de enseñar sobre misiones en la iglesia. Punto. Muy bien, vamos a la página 3. En la página 3, quisiera ahora, hermanos, página 3, quisiera ahora compartir la responsabilidad de los pastores en la tarea misionera. ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores en la tarea misionera? Número 1, el ministerio de los pastores es de gran importancia en la movilización de la iglesia, en la evangelización grupal. 2, la responsabilidad del pastor es de llevar a su iglesia a cumplir su tarea suprema en la gran comisión. 3, los pastores debemos recordar que la iglesia sigue la orientación del pastor o del misionero en la filosofía ministerial, dirección general, pasión y visión misional. Escuchen esto, queridos pastores. Los hermanos de la iglesia o la iglesia sigue la orientación del pastor o del misionero en la filosofía, o sea, en la forma del ministerio, en la dirección general y pasión y visión misionera. Y esto tienen que entender los diáconos en las iglesias. Yo cuando asumí, y por la gracia de Dios, fui invitado para pastorear la iglesia Las Flores, comencé a predicar sobre misiones, a enseñar sobre misiones y hablar sobre misiones. Sí se hacía, pero yo lo enfatizaba en forma mayor. Lo reconozco, eso fue. Y así el Señor me guió. Entonces por allí escuchaba algunas voces allí, porque las paredes también tienen oído. Entonces, ¿qué escuchaba? Escuchaba, hemos estado orando por un pastor, no por un misionero. Bueno, al escuchar eso, y entre mí dijo, bueno, solamente movía mi cabeza nomás, porque hay que tener mucho cuidado y eso, más bien, agradezcan si tú no eres de Doulos y vienes de otra iglesia local, que tu pastor tenga visión y pasión misionera. Agradece al Señor. Porque a veces tenemos la idea, el pastor sentado en la oficina, esperando que vengan los hermanos para
dar consejería o visitar a los hermanos en la iglesia y solucionar los muchos problemas del hermano. ¿Y eso es todo de la vida? No. En la vida real, escuchen hermanos, las ovejas no se multiplican cuando están en el redil, en el corral. Las ovejas se cruzan y se multiplican en el campo. Punto. En el redil se alimentan. Allí tienen un poco más de alimento. Hay cuidados, pero en el campo es donde se cruzan. ¿Alguna vez usted ha visto a las ovejas en la vida real donde se cruzan? No se cruzan en el redil. ¿Qué se van a cruzar si están así apretadas? Es en el campo donde se multiplican. Así también la iglesia, nos alimentamos acá, pero para llevar la palabra allá. Y el pastor es el que lidera. ¿Por qué? Porque los pastores no van detrás de la iglesia, no van al costado de la iglesia, van delante de la iglesia. Por eso el Señor Jesús que dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Punto. ¿Correcto? Entonces, si tú no tienes en mente esto de que la iglesia sea una iglesia misionera, así también los hermanos pensarán, así también los hermanos razonarán. Punto 5. Los pastores no solo estamos al cuidado de la iglesia para edificarla con la sana doctrina, sino también para edificar las naciones con la sana doctrina. Amén. Porque sí, notamos y debe haber un celo por la sana doctrina, pero no solamente para nosotros, sino llevar esa sana doctrina al mundo entero. Punto 7. Los pastores debemos ser los primeros y fuertes en misiones para dar a conocer el evangelio a las naciones y las naciones le den la gloria a Dios. Punto 8. Los pastores y los misioneros. Hablo de los misioneros porque los misioneros también plantan iglesias, pero deben plantar iglesias con visión y pasión misionera, que a su vez esas iglesias se multipliquen. Entonces los pastores y los misioneros somos pieza clave en la misión global, porque estamos al frente de la iglesia por la gracia de Dios. El Señor espera fidelidad, fe de su siervo y la iglesia de su pastor. Un pastor nunca debe decir, no podemos hacer ahora misiones. Eso tal vez se escuche de un nuevo creyente o de un creyente inmaduro, un carnal, pero no de un pastor. Si piensas, primero voy a edificar a la iglesia y después vamos a hacer misiones, no es así en el programa de Dios. Es a la vez edificando a la iglesia y a la vez evangelizando a las naciones. Punto. Y tú como pastor somos claves en ello. Número 9. Los pastores y misioneros debemos olvidarnos de estar pensando que su iglesia es pequeña, pobre y no tiene los recursos y que todavía no es tiempo para hacerlo y por ello no puede participar en misiones. Si así piensa y hace, usted está cometiendo un error gravísimo que su costo será por generaciones y difícil de cambiar en los hermanos, haciéndoles creer a la iglesia que es pobre y que misiones depende de un tiempo especial para comprometerse. Esto es antibíblico. Misiones es en todo tiempo, ir todos, orar todos, dar todos y enviar a todos los llamados que van. ¿Correcto? Eso tenemos que entender, porque a veces pensamos y nos han hecho creer nuestros políticos, el Perú es pobre, el gringo tiene plata, perdón, entre comillas. Ellos sí pueden hacer misiones y los peruanos no. Escuchen hermanos, antes en el Perú había oro, en el tiempo de los incas, y ahora en nuestro tiempo hay plata. ¿Recuerden? Así que no tenemos por qué quejarnos. Hay plata. Lo que pasa es que no somos obedientes en dar al Señor. Y debemos dar para el Señor. Primero es la obra de Dios. ¿Correcto? Entonces, cuidado con este criterio que tenemos. No. Una iglesia, entre comillas, pequeña en número, o mediana en número, en pequeñas,
o grande, entre comillas, tenemos el mandato de cumplir la gran comisión. Ahora, voy a aclarar, no hay iglesia pequeña y mediana y grande. Iglesia es la iglesia, porque la iglesia estamos esparcidos en todo el mundo. Punto. Número 10. Pastores, cuidado, la gran comisión no depende de que la iglesia sea numerosa, pudiente o no tienes tiempo para hacerlo. La gran comisión depende de la obediencia al Señor. Subrayalo eso. La gran comisión depende de la obediencia al Señor. ¿Acaso no podemos orar por todo el mundo? ¿Acaso no podemos evangelizar en nuestra ciudad? ¿Acaso no podemos dar para algún misionero que va al campo? Podemos. Quizás ahorita no podamos enviar misioneros dentro del país o fue en la ciudad o fuera del país, pero ¿acaso no podemos hacerlo? Lo podemos hacer. Entonces, la gran comisión depende de la obediencia. Entonces, recuerde esta responsabilidad que tenemos como padre. Entonces, consejo práctico para los pastores. Si usted es pastor, permítame algunos consejos de misioneros en la tarea. 1. Enseña, predica, anima, enfatiza constantemente en tu iglesia sobre la tarea misionera mundial. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, constantemente. No te estoy diciendo que todos los domingos vas a predicar sobre misiones en la mañana, en la tarde, miércoles, viernes. No. Enfatiza. Siempre enfatiza en todos los servicios un aspecto de que la tarea de la iglesia es alcanzar nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país y el mundo entero. Amén. Y no importa cuántos te escuchen en la iglesia. Número 2, página 4. Organiza. Tú tienes que organizar, tienes que dirigir, tú tienes que supervisar y administrar el trabajo misionero de tu iglesia. Número 3, moviliza y lleva a toda la iglesia, desde los niños hasta los adultos, a experimentar la obra misionera, haciendo viajes, eventos misioneros para alcanzar hasta lo último de la tierra. O aún en la misma iglesia. Bueno, lo que hacemos, por ejemplo, ahora en Las Flores, lo siguiente: en la escuela dominical ya se tiene allá establecido allí, bueno, se ha ambientado con figuras, versículos en cada salón, pero también hay sobre misiones. Entonces también hay sobre misiones. Y en cada departamento de la escuela ahora se recoge la ofrenda para misión. Los niños están teniendo su ofrenda para misión. Muy aparte que los adultos que Dios nos provee, damos diezmos y ofrendas para la obra misionera. Pero los niños están apartando, tienen su maletita misionera. Tenemos también, y algo que hemos hecho allí en la iglesia, es para que los niños estén como ellos. Tenemos lo que le llamamos Niños Sin Fronteras. Entonces, lo hemos tenido este año, un tiempo desde la mañana hasta la tarde, en que los niños se les presenta todas las misiones, visitando diferentes países. Es como si subiera a un avión, reciben su pasaporte, todo eso allí, y ahí los niños aprenden más sobre, los vamos involucrando a ellos. Ahora, por otra parte, número 4, los viajes misioneros lo tenemos como iglesia dentro parte del calendario de actividades de la iglesia en los meses de julio. Aparte de ello, tenemos lo que le llamamos el café de oración para los varones sobre misiones. Tenemos el té de oración para mujeres. Hemos hecho la vez té y café de oración a la vez para orar específicamente por un país, algún grupo religioso o un grupo de segmento de personas para alcanzar a través de la oración. Entonces, número 4, habla y reta a los servidores de tu iglesia a comprometernos con la tarea misionera para dar ejemplo, modelo, ministerio a la siguiente generación. Entonces, tú como pastor, habla en tu conversación que tengas con el equipo pastoral o con el equipo indistintamente, personalmente, ahí cuando a veces uno va a tomar algo, comer algo, disfruta de algo, allí es donde, permítame en estas palabras, allí, mete misiones, háblale de misiones, háblale, Señor, dile, mira, de acá de nuestra iglesia vamos a llevar al mundo entero. Algunos le digo, ¿ya has escogido tu país? Entonces son hermanos para hacerlo, y eso hacerlo. Entonces, ahora, número 5, ora al Señor constantemente que levante mucho sobre los pastores misioneros de la iglesia.
orando, clamando, rogando al Señor, vamos a poder ver muchos obreros y misioneros en la iglesia. Si comience a orar, lo he visto en estos 41 años de ministerio en el Señor. Cuando comencé el ministerio, yo me convertí a los 22 años de edad. A los 23 ya estaba como copastor en la iglesia que me bauticé. Y bueno, el Señor obraba en mi corazón, crecí rápidamente en la fe. Y bueno, fui comisionado al ministerio. Y en todo ese tiempo siempre he estado orando. Cuando he estado plantando iglesias también. Y ahora mismo estando en Las Flores, oro que Dios levante a muchos. No levanta 1, 2, 3. Hermanos, la iglesia es mucha, los obreros son pocos. Así que debemos saber que muchos Dios levante de la iglesia local para que vayan a los campos y lleven la palabra de Dios. Entonces, en esta parte tenemos que orar. Ahora, número 6, mira, observa en tu iglesia a los posibles misioneros. Acércate, invítalos a conversar o a escucharles a ellos para involucrarse en el misterio. Ofréceles tu apoyo en el Señor. Entonces, observa, tú tienes que observar en la iglesia algunos que tienen interés por prepararse en la obra, quieren estudiar, quieren capacitarse, quieren dedicarse. Acércate a ellos, habla con ellos, anímales, alientas. O si tú ves a alguien que está destacando en la vida cristiana, lo ves ahí que es fiel, congrega, asiste, tiene interés en crecer, tiene interés de saber, anímale. ¿No has pensado prepararte en la obra? ¿No has pensado hacer esto? ¿O no has pensado llamar? Ora y ver la manera como se le puede ayudar para que él pueda estar involucrado en la obra. Es parte de lo que podemos hacer, porque los obreros están en la iglesia local. Punto 7. Involucra, orienta, encamina, entrénales y aconseja a los misioneros de tu iglesia que se capacitan o hazlo tú. Entonces tú tienes que tratar de involucrarles en la obra del Señor para que dirijan, prediquen, enseñen, oriéntales, encamínales, prepárales, aconsejales a los misioneros de tu iglesia. Y en este caso a los candidatos o a los que perspiran para el ministerio, bueno, anímalos que mira, hay tantos seminarios, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay que recomendar a uno que sea bueno, ¿ya? Uno bueno, ¿ya? Donde puedan prepararse allí y aún como iglesia ayudarles con algunos fondos de misiones para que se preparen. Entonces, o tú mismo pases con ellos preparándolos. Número 8, pastorea a los misioneros de tu iglesia y a otros que necesitan o piden tu ayuda. Inicia un movimiento de oración y ayuno en tu iglesia para alcanzar las naciones. O sea, hay que comenzar un movimiento tú de oración. Los servicios de oración para orar por la misión. Momentos especiales. Nosotros tenemos los 40 días de ayuno y oración para orar por el mundo. Tenemos la montaña de oración. Los jueves tenemos el tiempo de oración y ayuno de 8 de la mañana a 5 de la tarde para orar por todo el mundo. Y oramos por la lista de los hermanos, por cada país del mundo. Oramos por cada uno de los misioneros, oramos por Nuevos Campos, por el mundo musulmán, África, Asia, Oceanía. Oramos por cada distrito de Lima, oramos por todas las 17 comunas que hay en San Juan del Urigancho y por cada zona. Así que los jueves pasamos por esta zona, orando, así, por las personas de la Iglesia de Cristo. Así es. Entonces, tú tienes que involucrar a ellos en la oración. Ahora, vamos adelante. Entonces, punto 10, capacita a los creyentes de tu iglesia en la evangelización personal para hacerlo en todo momento. Entonces, habla a los hermanos, organiza una capacitación sobre evangelismo para todos los hermanos, enséñales y debe ser parte del material de discipulado también. Y el otro punto es que enséñales para evangelizar y háblales que evangelismo es de todos los días, no es que solamente los viernes, los sábados que salimos y los domingos y el resto de la semana que no es vacaciones. En la vida del cristiano, los días que Dios nos da es para testificar, evangelizar, compartir la palabra de Dios en todo momento. El otro punto es que instruye a toda la iglesia a separar la ofrenda misionera constantemente según el Señor prospera. Haz el presupuesto misionero y vela que primero se cumpla. Entonces, hay que enseñar a la iglesia a separar la ofrenda misionera constantemente y según el Señor. Ahora, no tengamos temor de predicar la Biblia sobre
diezmos y ofrendas. Amén. Si la gente habla, seguramente quiere aumento, seguramente está pensando en la plata y seguramente esto y seguramente que piensen lo que quieran. Eso es carnalidad. Nosotros estamos para enseñar lo que dice la Biblia. Punto. Porque Dios te ha puesto para enseñar la palabra de Dios. Así que enseñemos a la iglesia a separarlo de mí. Un jovencito le estaba discipulando. Pastor, pero yo no trabajo. ¿De qué voy a diezmar y ofrendar? No trabajas. Bueno, una pregunta. En esta semana, en este mes, ¿Dios te ha provisto o no te ha provisto? Sí me ha provisto. De ahí deberías haber diezmado y ofrendado. No es de lo que ganas, sino de lo que Dios provee. Entonces, si Dios te ha provisto de gratificación en julio, deberías haber diezmado y ofrendado. Si Dios te ha provisto del bono, deberías haber diezmado y ofrendado. Si Dios te ha provisto del CTS, deberías haber diezmado y ofrendado. Y no solamente diezmar y ofrendar del salario del mes o de la quincena, de todo lo que Dios nos provee. Eso manda la palabra de Dios. Mire, como tenemos la confianza, no es verdad que a veces decimos, ay Dios, tú eres el que Dios que provee. Dios provee. Todo ahí se pone Jehová Jireh, ¿no? Dios provee. Correcto, Dios te provee. Y si Dios te provee, ¿por qué no damos? Debemos dar. Punto. Entonces, enseña a la iglesia. Y número 13, relaciona a los misioneros de tu iglesia con otros pastores e iglesias para que participen en su ministerio. No dejes que tus misioneros, los misioneros de la iglesia, vayan por las iglesias solitos. No, tú habla con los pastores que conozcas para relacionar a los misioneros de tu iglesia, para que él pueda visitar, estar y presentar el ministerio del Señor, para que juntos hagamos la obra en el mundo donde el misionero va. Punto 14. Haz que sea una prioridad en tu iglesia la gran comisión y de ofrendar a misioneros propios o no, o sea, a nuestros propios misioneros o que no son misioneros de nuestra propia iglesia, a organizaciones misioneras o proyectos comenzando aún con lo poco, porque hay organizaciones misioneras nacionales que participan ofrendando para misioneros, entonces podemos también enviar una ofrenda para ellos. Y otros proyectos misioneros, los seminarios o hay emisoras cristianas donde podemos ofrendar para la obra del Señor. Número 15, invita a los misioneros o dales la oportunidad para que prediquen o presenten su ministerio en tu iglesia. Entonces siempre hay misioneros que están visitando las iglesias, presentándose, hay que ayudarles para hacerlo. Número 6, habla a tu iglesia que vamos a crecer, creer correctamente en lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia sí o sí para la gloria de Dios. Amén. Entonces como pastor, como misionero, les comparto. Cumplí este mes de septiembre 21 años como pastor en la iglesia de Las Flores. Entonces cuando la comisión de púlpito me entrevistaba para ser invitado, yo no conocía la iglesia de Las Flores, el Señor encaminó para hacerlo. La comisión de púlpito me preguntó, pastor, si usted acepta el pastorado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer dos cosas. ¿Cuáles son, pastor? Número 1, vamos a creer correctamente lo que dice la Biblia. Número 1, vamos a creer lo que la Biblia dice correctamente. Y número 2, ¿qué va a hacer, pastor? Vamos a hacer lo que la Biblia dice. Vamos a hacer lo que la Biblia dice. Pastor, ¿es todo lo que va a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Porque es todo lo que tenemos que hacer. Punto. Pastor, tú enseña a la iglesia que vamos a creer lo que la Biblia dice correctamente. Y segundo, decirle a la iglesia constantemente, vamos a hacer lo que la Biblia dice. No lo que dicen los estatutos, la Constitución.
constitución, el reglamento, que a veces ni tiene respaldo bíblico. Amén. Después me puede preguntar. Gracias. Terminamos con el pastor de misiones. Así que, pastor, tú eres la llave. Tienes la llave. La responsabilidad y la autoridad para enseñar, para predicar, organizar, administrar, motivar a la iglesia para hacer la gran comisión. Amén. Amén. Muy bien. Hermano Ricardo les está entregando ahora acerca de la visión y misión. Entonces vamos a mirar ahora la visión. Entonces tú como pastor, ¿qué tienes que hacer? Como pastor lo que tenemos que hacer es a la iglesia compartir la visión y misión de la iglesia. Entonces, ahí lo tienen. Entonces veamos primero. El pastor siempre tiene que enseñar, predicar y hacer recordar a la iglesia sobre la misión y la visión que el Señor nos encargó para cumplir. Tú, no otro, tú. La razón importante es que los nuevos creyentes deben conocer qué es la misión y visión de la iglesia local, donde desean ser miembros, y los creyentes antiguos deben y tienden a olvidarse. Entonces tú como pastor, a los nuevos creyentes o a los creyentes antiguos tienes que hacerles recordar cuál es la visión, la misión que el Señor nos ha dado a su iglesia y cuál es la visión que tenemos en esta iglesia. Porque cuando vamos, yo recuerdo cuando era nuevo creyente, asistía a la iglesia evangélica bautista en la ciudad de Iquitos, y yo decía, bueno, ¿qué creerá en esta iglesia? ¿A dónde vamos a ir? Y eso es lo que pasa con todo creyente. Y aún los creyentes antiguos se preguntan esto, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Así es. Entonces, el Señor nos ha dejado en su palabra escrita cuál es la misión de la iglesia y la visión de la iglesia. ¿Quién tiene que enseñar, compartir con la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? El pastor. Los que están enseñando la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hacerlo para que los nuevos que lleguen a formar parte de la membresía de la iglesia sepan cuál es la misión de la iglesia y la visión que tenemos como iglesia local. Y los creyentes antiguos que tienden a olvidarse, hacerle recordar el por qué existimos como iglesia. Punto A, la misión. La misión es lo que debemos hacer. Y ahí está Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que guarden, que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahí tenemos la misión para la iglesia. Allí tenemos. No tenemos que inventar ni fabricar, porque ahí está. Y la visión de la iglesia, la visión es que no es que he soñado. No. La visión es a dónde debemos llegar. Y el Señor, aquí en su palabra, Pablo lo escribió. Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo y yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca oído de él entenderán. Pablo imitaba al Señor Jesucristo, como él dice, sed imitadores de mí como él. Entonces Pablo, ¿a dónde quería llevar con el evangelio? A los que nunca habían oído la palabra de Dios. La visión, él tenía la visión de llevar a los no alcanzados o menos evangelizados en el mundo. Entonces, esto tenemos que tener bien afirmado en la iglesia. El pastor tiene que repasar, enfatizar sobre la misión de la iglesia y la visión de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Ahí está Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, la iglesia, y
y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. Entonces noten, el plan final de Dios, diríamos la fotografía final del plan de Dios es que de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo y lengua, que estén delante del trono en la presencia de Dios, vestidos con ropas blancas. Amén. Entonces, eso es lo que debemos tener presente como misión en la iglesia. Entonces, como pastor, usted debe definir y enseñar a la iglesia qué dice la misión de la iglesia y cuál es la visión para la iglesia. Ahora bien, luego de enfatizar sobre la misión y la visión de la iglesia, usted tiene que enseñar los propósitos de la iglesia. ¿Con qué propósitos el Señor estableció su iglesia? Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con él. Entonces, ustedes están recibiendo la hojita de los propósitos de la iglesia. Entonces, es bueno que se tenga definido cuáles son los propósitos de la iglesia. Los propósitos de la iglesia son los fundamentos por los cuales la iglesia existe y la palabra de Dios nos enseña. El pastor, los misioneros y los maestros debemos enseñar y predicar y hacer recordar a la iglesia en todo tiempo para su edificación y servicio hacia. ¿Con qué propósito estamos la iglesia en la tierra? La palabra escrita de Dios nos enseña que Él tiene varios propósitos, ya sea para las naciones, el pueblo de Israel y la iglesia. Estos propósitos de Dios son para su gloria y para que Él reciba la gloria. Punto. Entonces, en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el pastor, el equipo pastoral tendrán que definir cuáles son los propósitos que enfatizarán a la congregación, sin dejar de hacer los demás propósitos del Señor para su iglesia. Punto. Entonces, en nuestro caso, en la iglesia Las Flores, definimos el propósito de adoración, de discipulado, servicio, comunión y evangelismo, que eso incluye misiones. Entonces, es bueno que esto hay que definirlo y los hermanos lo aprendan. La iglesia existe para estas 5 razones, 5 propósitos. Amarás a Dios con todo tu corazón, es adoración. Enseñarle todas las cosas es discipulado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es servicio. Bautizándolos es comunión. Y de hacer discípulos, evangelismo o misiones. Los propósitos nos ayudarán a la organización de la iglesia según los dones y talentos de los hermanos. Entonces, definidos los propósitos como iglesia local, esto nos va a ayudar ¿a qué? A cómo nos vamos a organizar como iglesia y debe ser según los dones y talentos de los hermanos. Entonces, allí les doy un modelito cómo en la iglesia Las Flores nos hemos organizado. Entonces nos hemos organizado bajo los propósitos. El modelo organigrama general 2024. ¿Bien? Si puede repartir. Allá. Perdón, están recibiendo ustedes la hojita de la organización de la iglesia. Primero reciban la organización y después el organigrama. Entonces, una vez definidos los propósitos en la iglesia, plasmado en nuestro material de discipulado o como usted quiera verlo para que los hermanos se acuerden, tengan presente en todo tiempo, entonces vamos a organizarnos como iglesia. Entonces, nos tenemos que organizar como iglesia. Y acá voy a explicar algo. Entonces, vamos a la organización de la iglesia. Ya. La organización de la iglesia. Entonces, una iglesia en Cristo debe estar organizada bíblicamente, con pastor, diáconos y los miembros, como dice 1 Timoteo 3, 1 al 7,
3, 8 al 13 y Filipenses 1 al 13. Entonces, una iglesia bíblicamente organizada tiene su pastor, tiene sus diáconos. Ahora, puede que haya más de un pastor, si hay el hombre con el don de pastor maestro. Entonces, así una iglesia está organizada. Ahora, la iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo, también internamente debe estar organizada para que los hermanos, conforme a sus dones, talentos y capacidades, puedan servirle y ser usados por él. Veamos algunas bases bíblicas que nos sugiere hacerlo. O sea, vamos a mirar algunas bases bíblicas que nos sugieren que en alguna manera debemos organizarnos como organismo vivo que somos de Cristo. Entonces, en Éxodo capítulo 18, verso 13 al 26, ahí está cuando Jetro visitó a Moisés. Dijo, mira Moisés, querido yerno. No le dijo así, no. Le dijo, mira, así como estás, vas a dejar a mi hija viuda. No le dijo así, no le dijo así. No, ¿qué le dijo? Le dijo, mira, querido yerno, mira, así como estás, vas a desfallecer, te vas a hacer más viejito. Mira, toda la carga estás llevando. ¿Qué es eso? Que desde la mañana hasta el atardecer tú estás atendiendo a todo el mundo. Mira, yo te sugiero una cosa. Escúchame, querido yerno. Bueno, ¿sabes qué? Nombra personas que tengan primeramente de virtud, capacidad, fieles, que sean idóneos, y nómbralos para que ellos se encarguen de atender a la gran multitud y los casos difíciles ya pues te lo traiga a ti. ¿No te parece bien? Y así aliviarás la carga que tienes, pero también la carga de los hermanos, porque seguramente algunos me dicen, ¿cuándo me va a atender Moisés? ¿Para qué estás haciendo cola? Para hablar con Moisés. ¿Para qué estás haciendo fila? Para hablar con Moisés. Bueno, imagínense cómo debe haber sido eso, ¿no? Bueno, pero el punto es que, ¿qué hizo Moisés? Le pareció bien y se organizó. Jefes de 1000, de 500, de 50 y de 10. Punto. Había alivio. Ahora, Números 1, del 1 al 54. Ahí está la historia cuando Dios dispuso a Moisés, dice que se organice el pueblo de Israel por tribus para darles su lugar organizados alrededor del tabernáculo. Había organización. Nehemías, cuando reconstruyó los muros de Jerusalén, allí en Nehemías 3 del 1 al 32, vemos que hizo Nehemías, asignó a la persona, tú te vas a ocupar de la puerta del pescado, tú te vas a preocupar de la puerta de las ovejas, ustedes se van a ocupar y sus familias de la puerta de las aguas. Y así fue decidido, ¿para qué? Para que el trabajo de los muros de Jerusalén se levante. Y mire, en 45 días se levantó los muros. ¿Por qué? Porque había organización. Entonces, Apocalipsis 7, 1 al 10. Miren, tan Dios organizado. En Apocalipsis vemos que dice la palabra, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 7, cuando el Señor hará que se sellen 12,000 de la tribu de Rubén, de Efraín, de Gad, de Dan, de José. ¿Ve? 12,000. En total, 144. ¿Cómo se llama eso? ¿Caos? No, hermanos. Se llama orden. Entonces, la iglesia local tiene que saber. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabes que cuando eres gentiles, o sea, se trabajaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Noten verso 4, ahora hay diversidad de dones, pero el Señor, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, para servir al Señor, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, como Dios opera, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, en la iglesia, los creyentes, los que hemos nacido por el Espíritu Santo, tenemos dones. ¿Para qué?
para servir en algún ministerio y servicio al Señor como Dios opere. ¿Correcto? Como Dios obre. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, Pablo dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, en la iglesia, todo lo que hagamos debe ser para la edificación de la congregación, de la grey del Señor. Entonces, ahora, en 1 Corintios 14, 33, Pablo dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 40, 14, 40, leamos todos juntos: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ahí entendemos que Pablo está diciendo que lo que hacemos como iglesia tiene que haber un orden. Entonces, Dios creó todas las cosas en orden. El caos, el desorden es por el pecado de los hombres. La iglesia no debe estar organizada como una empresa, ni partido político, organización social, como un mando vertical de arriba hacia abajo, o tener una organización legalista y aún ser desordenada sin organización alguna. Repito, la iglesia no debe estar organizada como una empresa. No debe estar organizada como un partido político, como un partido democrático, oligárquico, ¿no? O como una organización social, con un mando vertical de arriba hacia abajo, o tener una organización legalista. No, esto no se hace. O aún ser desordenada sin organización alguna. Escuchen, hermanos, ustedes saben, pero no han escuchado, pero hay iglesias que no tienen buena doctrina, pero están bien organizadas. Bueno, los bautistas dicen: tenemos buena doctrina, pero no tienes buena organización. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es verdad. Así que podemos aprender de otras congregaciones evangélicas a tener una mejor organización como iglesia. Porque en las iglesias ahí queremos votar, ahí los hermanos Candela quieren sacar todo su fuego, y las hermanas Candelarias también quieren dar todo su fuego que estaban almacenando. No, porque la iglesia es democrática. ¿Democrática? ¿Democrática? ¿Ustedes piensan que el mejor sistema de gobierno para los hombres es la democracia? No. El mejor gobierno para los creyentes hoy en día es Cristo, nuestra cabeza y nuestra suprema autoridad basada en su palabra. Punto. Y cumpliendo nuestras deberes y responsabilidades como creyentes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Correcto. Punto. La iglesia es un organismo vivo. Nos organizamos para funcionar como ¿qué? Familia de Dios. Como rebaño de Dios. Cristo como la cabeza de la iglesia y cada creyente respetándonos, honrándonos y alegrándonos. No dice peleándonos. ¿Amén? Repito, la iglesia es un organismo vivo. Cristo es nuestra cabeza. Nos organizamos para funcionar como familia de Dios. Somos hermanos, somos familia de Dios. Como rebaño de Dios, Cristo como la cabeza de la iglesia y cada creyente respetándonos, honrándonos, alegrándonos, considerándonos, amándonos, sirviendo a Cristo y sirviéndonos los unos a los otros y sirviendo al mundo. Amén. Entonces, el pastor tiene esa responsabilidad de organizar como parte, y los misioneros. Termino. ¿El Señor quiere iglesias con sana doctrina sana? Sí, pero también con organización sana. Entonces, para cumplir la gran comisión, sea una iglesia donde nos encontremos,
tenemos que organizarnos en alguna manera sencilla, práctica, para cumplir la gran comisión del Señor. Amén. Entonces, aquí les damos un modelito y ahí está el organigrama general de la iglesia. Entonces, basado en los propósitos que hemos visto de comunión, adoración, servicio, discipulado y evangelismo, solamente como un ejemplo les dejamos acá en la iglesia de Las Flores nos hemos organizado. Entonces, ahí está el pastor de la iglesia, el diácono, y luego tenemos los directores y los directores de comunión y ministerios que están en la parte inferior, el director de adoración y los ministerios que a continuación siguen, director de servicios, los ministerios, directorio de discipulado y dirección de evangelismo. Y directamente el pastor tiene que ver con el área de la secretaría, tesorería, mantenimiento, vigilancia, limpieza, asuntos legales, responsabilidad y misiones, alguien responsable del centro de misiones, no para dirigir, sino para encargarse de algunas cosas, como por ejemplo recibir las cartas de los misioneros, escribir a los misioneros, etcétera, etcétera. Entonces, y así es como estamos organizados. En la misión Perú al Mundo, ahí la parte de la MPM es la Misión Bautista Peruana y es nuestra iglesia Las Flores promotora de la misión, ¿ya? Porque la propia misión tiene su propia. Entonces, una forma así podremos organizar en la iglesia, donde los hermanos puedan ejercer sus dones y sus talentos. Amén. Muy bien, entonces, una vez organizados, terminamos. Pastor Rubén, termino. Son 5:22. Ya. Avanzo, pastor. Unos minutitos más. ¿Me permiten? Ya. Viene, falta poco, ¿correcto? Ya. Dígame, ¿a qué hora termino? ¿O ya debo terminar? Son 5:23. ¿Me regalan 15 minutos? ¿15? ¿Ya? ¿Amén? Ya, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ahora están ustedes recibiendo. Entonces, una vez que nos hemos organizado como iglesia, tenemos los pastores que trabajar en el cronograma de actividades de la iglesia. Cronograma de actividades de la iglesia. Entonces, ahí le va a entregar el cronograma. Entonces, ustedes ya lo han recibido acá. Bueno, les voy a compartir algo. Miren, hay cosas que hacemos en Las Flores. Escuchen. No todas las cosas que hacemos en Las Flores es Made in Las Flores. No. También yo aprendí al visitar algunas iglesias evangélicas. Y también aprovecho de algunas iglesias grandes en el mundo porque hay algo de aprender. Porque de una iglesia numerosa o no, algo podemos aprender. Por eso, entonces, hay cosas que hemos aprendido. Entonces, una de las cosas, hermanos, es que es bueno que como pastores al frente de la iglesia hagamos un cronograma de actividades de la iglesia para todo el año. Y dentro de ello vamos a poner el asunto, ¿cómo vamos a motivar misiones? ¿Cómo vamos a hacer las misiones? ¿Cómo vamos a enseñar misiones? Entonces, les damos un modelito acá, el año 2021. Ya, Ricardo, un ratito, ya, ahí nomás, gracias. Después le he repartido. Entonces, el año 2001, por ejemplo, nosotros tenemos, cada año hacemos el calendario de actividades. Ya en octubre vamos a comenzar a hacerlo. Entonces, el año 2001 hicimos el calendario de actividades. Entonces, cada mes tenemos un tema de énfasis. Entonces, en enero de ese año enfatizamos sobre discípulos. En febrero, pescadores. En mes de marzo, perdidos. En el mes de abril, oradores. En el mes de mayo, predicadores. En el mes de junio, compasivos. En el mes de julio, dadores. En el mes de agosto, siervos. Y en el mes de septiembre, amorosos. Así termina. Entonces, nosotros cada mes tenemos un tema de énfasis. Y dentro de ello ya van las actividades regulares o actividades especiales que tenemos. En el pasado teníamos la conferencia misionera, que era de 3 días. Pero ahora tenemos lo que le llamamos expomisiones. Entonces, en el semestre, entre enero y julio, tenemos expomisiones, donde varios ministerios enfatizan, y ese día en los 2 cultos que tenemos en la mañana, porque tenemos 3 cultos, 8:30, 10:30 y 4 de la tarde, entonces enfatizamos sobre misiones.
Y desde el pastor yo me he visto de bueno, me he visto de alguna etnia, o me he visto de musulmán, me he visto de alguna vestimenta africana, y yo predico chiquitito. Y de ahí todos los hermanos en grupo pasamos allí por los diferentes stands, donde en cada stand los hermanos de la iglesia y de ese ministerio, ellos exponen el tema a tratar, hay algo para tomar, ¿verdad? Y ambos con su vestimenta. O sea, pasamos por diferentes stands allí donde los hermanos reciben la información del énfasis misionero. Y así, y también recibe información escrita para orar por todo. Entonces son cosas que hacemos así como iglesia. Aparte de ello, como iglesia tenemos los 40 días de oración y ayuno entre el mes de enero y en el mes de julio, entre el mes de agosto y en el mes de diciembre. Tenemos allí y programamos lo que hacemos: el café de oración para varones, el té de oración para mujeres. Entonces, donde allí enfatizamos sobre misiones. En el mes de julio enfatizamos sobre los viajes misioneros para hacer por ministerios. Y todos trabajan para vender algo para sus pasajes y estadía y cosas para llevar. No esperamos que la iglesia que nos reciba nos atienda, no, sino más bien llevamos cosas para allá y evangelizar. Entonces, eso hacemos cada año como parte de las misiones. Entonces, así tenemos allí. Entonces, puede que para el año que viene, usted como pastor decida qué énfasis quiere darle en la iglesia y o si es misiones, todo eso, entonces puede programarlo así o tales meses. Pero es bueno esto. Entonces, acá hay un modelito que le pueda servir de repente para su ministerio. Y ahora entramos al presupuesto misionero. Entonces, una vez organizadas las actividades de la iglesia, vamos a tratar del misionero de la iglesia. Entonces, una iglesia organizada debe tener la parte de la tesorería. Entonces, vamos a pedir, Ricardo, ahí que envíe el fondo misionero, presupuesto misionero. Vamos a ver el presupuesto misionero. Espero que algunos no se desmayen, por favor, pastor. Hay un botiquín por acá. ¿Alguien? Ok, vamos a ver acá. Okay, el presupuesto misionero. Muy bien. El presupuesto misionero. Entonces vamos a mirar el presupuesto misionero. Entonces, ok. El pastor o pastores, diáconos, el tesorero o el contador de la iglesia deben planificar el presupuesto misionero, o sea, el presupuesto de la iglesia. Es bueno que una iglesia tenga 3 fondos prioritarios para la distribución de la parte económica entre diezmos y ofrendas. Es bueno, o sea, que una iglesia en la parte económica pueda tener distribuido 3 fondos prioritarios: fondo iglesia, fondo misiones y fondo de amor. Cuando estuve viviendo por 19 años en la ciudad de Iquitos, y Dios en su gracia me usó para comenzar la iglesia bautista Peniel y otras obras, desde el inicio de la obra yo enseñé a tener estos 3 fondos: fondo iglesia, fondo misiones y ofrenda de amor. Entonces, en el fondo iglesia, allí entra el salario del pastor, pastores, secretaria, personal de limpieza, personal de seguridad, otras personas, servicio, alquiler, luz, agua, teléfono, otros, mantenimiento, equipamiento, literatura, impuestos, reserva económica. O sea, del fondo misiones hacemos reserva económica. ¿Ya? Entonces, del fondo misiones. Del fondo misiones, misioneros propios, misioneros de otras iglesias, agencias misioneras, emisoras cristianas, a los que se preparan para el servicio al Señor en el seminario bíblico, edición y distribución de la Biblia en diferentes idiomas y todo lo que promueva la obra misionera, etc. Y de ahí sale también para los, o puede ser también para los fuertes. Y el fondo de amor es ofrenda de amor para los hermanos necesitados, o ofrenda de amor para los casos de necesidad. Entonces, así una iglesia lo puede organizar la iglesia. Ahora, hay 3 planes de presupuestos misioneros que pueden ser usados por la iglesia. El plan de porcentaje, cuando comienza la iglesia y quizás asignar un salario fijo al pastor, no le va a alcanzar.
Entonces se puede establecer el porcentaje. El plan para misiones. Entonces dentro de los ingresos se puede separar este porcentaje para misiones. O específicamente un fondo para misiones como estoy mencionando acá. Y el plan promesa de fe, que ya los hermanos se anotan, se inscriben para hacerlo. Ahora, permítame decirles que con la amistad que tenemos, bueno, el plan de fe, no me conteste, ¿se está cumpliendo? A veces no se cumple. No se cumple. He visto que es mejor el plan de obediencia. ¿Cuál es? ¿Sabe qué? Todas las veces que Dios me provee, doy mi diezmo y las ofrendas para misiones. Punto. Ay, disculpe, pastor, no he tenido tiempo para hacerlo. Entonces, oigan, no nombremos tesoreros olvidadizos, ¿eh? Y que no tienen tiempo. Y no nombremos tesoreros que tienen fe. Pastor, ¿tanto vamos a gastar? Tenemos que ahorrar en el banco. Escuchen, ¿el dinero de quién es? ¿De quién es el dinero? Del Señor. Pero no es, el dinero es de la iglesia. ¿Qué? ¿De la iglesia? Cuando diezmamos y ofrendamos, el dinero es del Señor. Punto. Dios ama al dador alegre. Mío es el oro, mío es la plata, dice. Los encargados de administrar el dinero tienen doble responsabilidad. Esa es otra cosa. Cumplimos cuando damos los diezmos y ofrendas, y los encargados son responsables de administrar ello. Amén. Si se guarda en el dinero del banco, no es para ganar interés. Si se deposita en la caja municipal, tenga cuidado que quiebra más rápido que el banco. Lo guardamos simplemente por seguridad. Se acabó. Nada más por esa razón. Ningún banco te va a dar el 5 ni el 10% por lo depositado. Simplemente por seguridad. ¿Ya? Entonces, pero desde la tesorería hay que administrarlo con fidelidad, honradez, honestidad, integridad y con sabiduría para la vida. Letra C. El misionero
no debe pasar necesidad. Eso, cuidarlo bien, que tenga lo necesario, que no le falte nada. Eso debe ser. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estuvo con los que regresaron después que los hicieron? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Cuando ustedes fueron, ¿les faltó algo? ¿Qué contestaron ellos? Nada. En el libro de Tito, capítulo 3, el Pablo dice a Timoteo: a Zenas y a Apolos encamínalos para que no les falte nada. Hablo a los diáconos. ¿Quién debe preocuparse cómo va en el salario del pastor? El diácono. El pastor no está diciendo quiero que me aumenten, que me añadan, que esto, que aquello. No, no, no. Tú como diácono o los líderes en la iglesia, entre comillas, deben preguntar: ¿y cómo estará pasando el pastor? ¿Cómo estará su economía? Tienen que estar encargados. Ahora, escuche esto. Si nos preocupamos por otros, Dios se va a preocupar por ti. Anótalo. Si nos preocupamos por otros, Dios se va a preocupar de nosotros. Si nos ocupamos de los negocios del Señor y cuidamos a los siervos de Dios, Dios se va a encargar de cuidar de nosotros y de nuestros negocios y nuestros asuntos. Letra D. El misionero será cuidado desde el momento de su comisión al ministerio hasta la jubilación, salvo caso contrario: fallecimiento, renuncia, cambio de ministerio, inmoralidad, disciplina, doctrina o acuerdo mutuo. Los misioneros de la iglesia estarán en planilla. Es bueno tenerlos en planilla, en un sistema de cuidado económico que incluya compensación de tiempo de servicio, vacaciones, gratificaciones, seguro médico, pensión, viaje y retorno del campo. Y alguien por ahí dice: pastor, al pastor le vamos a tener misiones en planilla. Ese es del mundo. Entonces renuncia a tu trabajo, porque en tu trabajo estás en planilla y lo que recibes es mundano. Claro, tú estás en planilla en tu empresa y dices que el pastor no hay que tenerlo en planilla, porque ese es mundano, ese es del Estado, es del gobierno. Entonces, ¿por qué estás tú recibiendo de planilla? No deberías estar trabajando para eso en planilla. No, hermano, escuchen. Es una manera del cuidado para los misioneros, ¿ya? No es la única forma, pero es una de las buenas. Fijar el salario de los misioneros, evaluar, considerar, fijar aumentos y otros gastos que demandan la tarea misionera. 9. Depositarles a sus cuentas personales o por el medio acordado antes de la fecha establecida. O sea, si es 2 o 3 días antes, está bien. Ahora, a los misioneros hay que establecer antes, no el mismo día. Pero pastor, a mí me pagan el mismo día. Está bien, el gobierno no es buen, el gobierno es buen pagador, ¿eh? No, el gobierno es buen pagador. El gobierno te paga el día establecido. No te hace pasar. ¿Y la iglesia por qué hace pasar los misioneros? No debe serlo. Debería serlo. Antes son. Entonces, depositarles en sus cuentas personales en el acordado antes de la fecha establecida. Comunicarse con sus misioneros para determinar la necesidad actual de la ofrenda adicional. Como pastor, tú tienes que hablar con los misioneros. ¿Cómo está la economía? ¿Te alcanza? ¿Falta? O etcétera. Ya sea por carga familiar, el campo misionero, gastos de ministerio, porque en el campo misionero va a haber más gastos. No demorar en participar con ofrendas misionarias a nuevos misioneros, cual sea el monto. Esto será de bendición para los gastos de misiones. Establecer un fondo de reserva económica para gastos como viajes, salud, capacitación, ayuda a otros obreros, emergencias y adquisiciones, etc. Entonces, podemos establecer un fondo de reserva, o sea, de reserva económica para los gastos que tenemos como iglesia. Entonces, vamos a entregarles un modelito para los pastores y a todos, hermanos. En la iglesia Las Flores tenemos este sobre. Entonces, en este sobre, así lo hemos diseñado. ¿Para qué? Para que cuando el hermano recoja su sobre, no reciba un sobre frío ahí en blanco, sino también esté motivado para dar. Entonces, acá tenemos allí, diezmos y ofrendas son para el Señor.
la visión, misión de la iglesia, y en la parte posterior tenemos allí orando, yendo, dando y enviando. Ahí tenemos allí, para que los hermanos recuerden que esa es nuestra tarea como misiones. Entonces, en cada sobre tenemos allí 3 tickets: el fondo iglesia, el fondo de misiones y ofrenda de amor. ¿Bien? Así lo tenemos. Entonces, donde cada hermano puede ahí depositar cuánto está y a qué mes corresponde lo que está dando para la obra de Señor. Así lo tenemos allí. ¿Bien? Entonces puede hacer. Entonces, del fondo iglesia, cuando después de los egresos que tenemos, hay un saldo. ¿Qué hacemos con ese saldo? Con ese saldo, una parte lo ponemos a reserva económica y otra parte de misiones lo ponemos a reserva económica, y del fondo de ofrenda lo ponemos a reserva económica. Entonces la pregunta es, ¿y el día que los misioneros vayan al campo, de dónde vamos a tomar dinero? De la reserva económica. De ahí vamos a tomar para los gastos de pasajes de misionero y para su instalación en el campo misionero. Amén. Muy bien, entonces de ahí podemos tomar para la reserva económica. Muy bien, ahora voy a pedir, hermano Ricardo, pase y les va a entregar los costos de envío y permanencia de un misionero en el Perú y los costos de envío y permanencia de un misionero en el extranjero. ¿Cuánto cuesta? Por favor, no se desmaye, no se me muera, porque todavía hay mucha obra por hacer. Amén. Hay mucho por hacer. Yeah. Les está entregando cuánto son los costos de envío y permanencia de un misionero en el Perú. Casado con 2 hijos y soltero. ¿Y cuánto es aproximadamente el costo de los envíos de un misionero en el extranjero, soltero y casado? Puede variar según el campo. En la misión Perú al mundo hemos hecho un presupuesto estándar, diríamos así, un posible presupuesto. Puede ser menos o puede ser que de repente sea más, pero hemos visto que sería un poco estándar, ¿correcto? Entonces, ahora, ustedes allí tienen a su mano, entonces, por favor, todos los que tienen el costos de envío y permanencia de un misionero en el Perú, ¿ahí tienen su hojita? ¿Ya? Gracias. Muy bien. Tengan ahí abierto. Voy a explicarles. En mi iglesia estaba enseñando capacitación misionera a los candidatos a misiones. Y les dije, bueno, hoy vamos a ver cuánto cuesta un misionero. Y todos se rieron. Vamos a ver cuánto cuesta un misionero. Y todos se rieron. Y yo digo, ¿por qué se ríen? ¿Cuánto cuesta un misionero? No, ¿cuánto cuesta el envío? ¿Tiene un precio un misionero? No tiene un precio, hermanos. Lo que cuesta es el envío, la permanencia del misionero en el campo y aún el retorno del campo. Entonces, aquí hemos puesto cuánto sería el costo de un misionero en Perú de ser enviado al campo con pastor y su familia. Entonces, hemos puesto las necesidades y el gasto mensual y gastos única vez. Hay gastos de única vez. Entonces, ahí quiero que ustedes presten atención. Que hermano Ricardo les entregue la lista de costos en el extranjero. Muy bien, ya estamos terminando, hermanos, me falta un minutito. ¿Ya? Quiero explicarles. Ya. Muy bien, entonces,
¿cuánto sería el costo de envío de un misionero en el Perú? Bueno, casado con 2 hijos. Ahora, las necesidades. Miremos las necesidades. Presupuesto mensual. Salario básico, si lo ponemos en planilla. Salario básico, gratificación, asignación familiar, vacaciones, CTS, salud, diezmos y ofrenda. O sea, diezmos, o sea, porque el misionero tiene que ofrendar, tiene que diezmar. Educación de 2 hijos, movilidad, casa, departamento, gastos de ministerio, agua, luz, gas, celular, internet, casa, alimentación, pasaje de personas, alquiler de casa, equipar la casa, emergencias y total de egreso. Ahí sale la cantidad, 1.415 soles sería el egreso. Esos son los gastos mensuales que tendría el misionero. Y gastos de única vez, o sea, gastos de única vez es cuando pasaje de 4 personas, si va a ir por avión, alquiler de casa, equipar la casa, emergencia, total de egreso, etc. Entonces, esos son. Ahora, misioneros en el Perú, soltero, presupuesto mensual, salario básico, gratificación, vacaciones, CTS, salud, diezmos, ofrenda, movilidad, gastos ministeriales, cuarto, agua, luz, gas, celular, internet, casa, alimentación. Y por única vez están pasajes, alquiler de cuarto, equipaje, equipar el cuarto, emergencia, etc. Y total de egreso, ahí sale la cantidad. Y cuánto le quedaría por saldo. Entonces, este es un presupuesto aproximado, tratando de ser un poco más realistas. Eso. Ahora vamos al misionero, costos de envío de un misionero en el extranjero. Entonces, en el extranjero, un promedio, porque hay campos que pueden ser menos, otros pueden ser. Europa es caro. Entonces, si enviamos un misionero a Europa, es carísimo. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, por ejemplo, presupuesto mensual $4.500, diezmos, ofrendas, salario básico, gratificación, asignación familiar, vacaciones, CTS, salud, porque él también va a diezmar si recibe su salario en dólares, y los otros gastos, casa, departamento, agua, luz, gas, celular, internet, alimentación, seguro internacional, movilidad, gastos de ministerio, estudio de 2 hijos, ahorros de pasajes, egreso, y tenemos gastos por una vez. Pasajero, 4 personas, $8.000. ¿Por qué? Porque aproximadamente $2.000 por persona vamos a tener que pagar. Pasaporte y visas, esos trámites hay que darle al misionero para pagar. Alquiler de casa en el campo, $1.200. Implementar la casa, porque no va a llevar sus cosas desde Perú, $2.000. Emergencias, $500. Total de egreso, $12.000, única vez. Y si es soltero, el presupuesto mensual es $2.500 y gastos únicos de viaje, pasajero $2.000, pasaporte, visas $500, alquiler de casa $600, implementación de casa $1.000, emergencia $1.500. Total $4.600. Entonces, así serían los gastos. Entonces, hermanos, este es un estimado, ¿ya?, que tratamos de acercarnos a lo que es lo real. ¿Ya? Ahora, escuchen esto. ¿De dónde va a salir esto? Sale de los diezmos y ofrendas que damos para el Señor. Y por eso hacemos reserva económica para que de allí a su momento demos gastos. Y por eso nos unimos las iglesias, porque una sola iglesia no va a poder enviar a más misioneros o a uno solo mismo. Participamos como cuerpo de Cristo ofrendando para este o tal misionero. Amén. Pero sí, lo que les digo, los montos pueden variar, para abajo o para arriba, depende del campo donde lo menciono. Pero las necesidades, eso no cambia. Eso no va a cambiar. Eso es lo que necesita un misionero. Ahora, así cuesta. Entonces, voy terminando. Escuchen esto. La gran comisión cuesta mucho dinero. La gran comisión cuesta mucho dinero. Y como cuesta mucho dinero, y el Señor lo sabe, nos ha dicho diezmar y ofrendar para la obra de Él. Punto. Gracias. Hermano Ricardo va a pasar, les va a entregar una separata más, cómo enviar misioneros.
lo dejo para que lea en su casa. ¿Ya? Gracias, hermanos. Puestos en pie, por favor. Hermano Ricardo puede entregar.